cambiado mucho la expectativa de las posibilidades de trabajo que pueden obtener nuestros estudiantes y egresados futuros. Creo que depende mucho, obviamente, de cómo se vean las cosas. Si siempre se ve negro el panorama, nunca se ve posibilidades, pero si siempre se ve con optimismo, creo que se pueden alcanzar muchas metas, se pueden alcanzar muchas cosas muy importantes, y que creo que como obligación, tanto por los profesores, directivos, así como estudiantes y futuros egresados, creo que es fundamental día con día lo que hagamos, porque si lo hacemos bien, creo que eso nos va a refrendar siempre frutos, y siempre cosas, por supuesto, positivas o negativas, dependiendo de lo que hagamos. Creo que la dirección siempre ha buscado, desde hace 4 años, tratar de buscar algo diferente que no se había hecho con antelación, y es obviamente buscar el trabajo de grupo, y no exclusivamente ver cosas particulares de uno u otro. Creo que es momento importante de que entendamos que la comunidad nos tenemos que unir, tenemos que trabajar en grupo, ya que en este año esperemos dentro de 5 meses poder alcanzar una acreditación ante la CACEP, y creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer. Obviamente esa acreditación no exclusivamente lo tiene que hacer la dirección, sino tiene que hacerlo un conjunto y el grupo, obviamente, que integran toda la comunidad de la Escuela de Biología, que son estudiantes, profesores, trabajadores no académicos y la dirección. Ojalá, obviamente, contar con su apoyo, y aprovechando, obviamente, la ocasión de estar reunidos este día, ojalá que contemos con su ayuda. Y bueno, sin más preámbulo, déjeme presentar la mesa, que sería la maestra María Rosetta Enríquez, quien es ahora representante del Consejo de Unidad de la Escuela de Biología. Les pediría un fuerte aplauso. Y aprovechando la ocasión, le agradezco su apoyo, porque ya que gracias a ella hemos traído a todos nuestros invitados que compartirán en estos días de martes a viernes de 10 a 1 de la tarde. También a nuestra invitada, por supuesto, la maestra en Ciencias Marcela Álvarez Calderón, con quien vamos a iniciar las actividades de esta 6ª semana. Por favor, un fuerte aplauso. Y la doctora Angélica Trujillo Hernández, que es la secretaria académica de la Escuela de Biología. Entonces, como les decía, creo que es fundamental entonces las actividades que vamos a tener en esta semana. Ojalá que todos ustedes lo disfruten, y de hecho vamos a iniciar en particular con una conferencia que la verdad me da mucho gusto el tener la oportunidad de escuchar este trabajo, ya que va a hablar el día de hoy la maestra Marcela del biólogo y su quehacer en el desarrollo rural. Creo que en el trabajo que ha realizado, primero quisiera ensalzar que ella es egresada de la Escuela de Biología de la 6ª generación, es decir, de la 92-97. Nada más no hagan cuentas, me dice, porque si no cambia un poco la perspectiva. También ella estudió la maestría en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Rural en el Colegio de Posgraduados, y actualmente trabaja en la Secretaría de Desarrollo Rural. Ella es coordinadora estatal del programa de extensionismo rural, y precisamente parte de los proyectos que ella ha desarrollado dentro de la Secretaría es de lo que nos va a hablar el día de hoy. De hecho, incluso platicando el día de hoy con ella, es que en caso de que muchos de ustedes estuvieran interesados, vamos a abrir un programa de la escuela y la Secretaría de Desarrollo Rural para hacer trabajos de servicio social, y de esta manera ustedes, bueno, si están interesados, empiezan a capacitarse de alguna manera, y por qué no, en un futuro, pues poder participar dentro de estos programas. Bueno, pues démosle un fuerte aplauso para dar el inicio de las actividades a la maestra Marcela Álvarez Calderón. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Me ven de aquí? Bueno, antes que nada, muy buenos días. Es para mí un gusto y un nerviosismo muy grande estar con todos ustedes, porque al igual que ustedes, alguna vez me vi sentada en una butaca esperando ver qué estaban haciendo los egresados de la Escuela de Biología. El día que a mí me invitaron a dar esta plática fue muy fácil ponerle el título, pero muy difícil elaborar la presentación.
porque cuando yo vi el programa vi que eran proyectos de investigación, ligados a la investigación, los que se iban a estar tratando en esta semana. Y bueno, en este caso yo les vengo a platicar del trabajo que he estado realizando en campo durante todo este tiempo, desde que egresé de la universidad. La que sigue, por favor. Y bueno, para empezar esta plática empecé con una pregunta que yo misma me hacía. ¿En qué trabaja un biólogo? ¿Sí? Esa pregunta me la hacía porque cuando egresé simplemente veía el área de la docencia o el área de la investigación y mucho tenía que ver con los que los maestros me enseñaban en aquel entonces, en que bueno, te estás preparando para ser un investigador, vas a estar en los grandes centros de investigación o vas a estar haciendo docencia. No sé ustedes si se han hecho esa misma pregunta, ¿en qué trabaja un biólogo? ¿O qué contestan cuando sus papás les dicen, ¿qué? ¿Quieres estudiar biología? ¿Pero de qué vas a vivir, mijito? ¿O no? ¿Les dicen o no les dicen eso? O cuando el hermanito menor les dice, ¿qué hace un biólogo? ¿Qué contestan? Muchas veces no sabemos qué contestar y la respuesta más común es que el biólogo tiene que ver con cualquier cosa que tenga vida. La biología es vida. Entonces podemos trabajar en cualquier área de trabajo que tenga que ver con cuestiones de vida, ¿sí? Pero la realidad es que cuando salimos a un campo de trabajo no encontramos eso que nosotros habíamos platicado, que vamos a trabajar con cualquier cosa que tenga vida. La siguiente, por favor. Y entonces nos encontramos en este quehacer del biólogo con dos perspectivas que yo puse ahí. La primera, que tiene que ver ciertamente con la perspectiva universitaria, que es una práctica profesional de docencia, en la que apenas el día de antier leía un artículo del Colegio de Biólogos de México, en donde decía que la mayoría de los biólogos en este momento estamos insertos en esa parte de la docencia, pero la docencia que tiene que ver con la cuestión de la universidad, de la secundaria y la preparatoria. Yo esperaba que el artículo dijera algo como que todos están dando clases a nivel universidad o por lo menos a nivel preparatoria, y encontraron que cerca del 90% de los biólogos egresados estaban haciendo cuestiones de docencia, pero sí a nivel secundaria, daban clases en las secundarias. La otra cuestión es la parte de la investigación con universidades o instituciones privadas o centros de investigación, pero de igual manera sabemos que muchos de esos lugares o espacios están ocupados. Hay gente que de aquí directamente se va a ir a una maestría o va a hacer un doctorado directo, gente con mucha capacidad, muy joven, pero que muchas de las veces no contratan por no tener la experiencia o la edad que se necesita. Tampoco era muy grande la cantidad de biólogos insertos en esta parte de la investigación. Y está la otra parte de la perspectiva del qué hacer si no me dedico a la cuestión de la docencia o la investigación. Y el mismo artículo mencionaba de la práctica emergente, de lo que tenemos que hacer cuando no encontramos trabajo en esa área. Y entonces viene el trabajo en instituciones públicas, en secretarías de Estado, tanto de Estado o federal, y como en instituciones privadas, que podrían ser empresas, ONG, o de manera particular. Si ustedes se dieron cuenta al inicio de la plática, decía abajo, prestadora de servicios profesionales. Eso no quiere decir que solamente voy a estar trabajando con una secretaría o con una institución o con una empresa privada, sino que de manera particular también voy a estar prestando mis servicios en cualquier rama que los pueda solicitar. La que sigue, por favor. Y en este caso, en donde yo más me he desarrollado es en la parte del desarrollo rural. Y vista de esta manera, antes el desarrollo rural era visto, bueno, que solo comprendía el medio rural, no tenía que ver nada con cuestiones de ciudad, que tenía que ver solo con cuestiones de campo y que era aumentar la productividad de los cultivos, solo con campesinos.
que tenía que ver también con cuestiones de pobreza. Yo acá en la universidad tenía un profesor que decía, yo no estudio la pobreza porque me da demasiada tristeza, ¿sí? Entonces, tiene que ver con las cuestiones de pobreza, pero de cómo a partir de esa pobreza generamos una riqueza en el medio rural también. Y estaba muy desligada la relación campo-ciudad. Yo en ese entonces no se veía que el campo tenía una relación directa con la ciudad o que las relaciones eran una con otra para poder lograr un desarrollo. Y bueno, teníamos una idea muy reducida. La gente que trabajaba en desarrollo rural era gente que se tenía que ir a comunidades y solamente. Y en este campo, pues sí, a lo mejor, si ustedes lo ven, no entrábamos, no había nada que pudiéramos hacer. Cambia el concepto de desarrollo rural, la que sigue por favor, y ahora lo vemos de esta manera, en que el desarrollo rural no solo equivale a lo agrícola, hay otras condiciones que nos lleven a generar también desarrollo, que hay una relación intensa entre campo y ciudad, ambas son dependientes una de la otra, que nos lleva a mejorar la calidad de vida. Gracias. Lo que nos lleve a mejorar la calidad de vida, no el nivel de vida en las personas, sino la calidad de vida, los medios y las vías de comunicación, mejorar los servicios, la implementación de economías locales, aun cuando arriba decíamos que tenía que ver mucho con la relación campo-ciudad, también lleva la gestión de un desarrollo endógeno, de un desarrollo local. Bueno, lo vemos ya como una idea muy amplia de lo que es el desarrollo rural. Entonces ahora sí incursionamos un poco más aquí. Ya podemos entrar y realizar muchas de las labores que nosotros podríamos estar haciendo. La que sigue, por favor. Bueno, y de esta manera vemos al desarrollo rural ya no como algo reducido, como algo que solo podrían hacer los ingenieros agrónomos, porque muchas veces se pensó que en el desarrollo rural solo tendrían que estar trabajando los ingenieros agrónomos. Incluso en la misma secretaría ahora la gente que más se contratan son ingenieros agrónomos. ¿Sí? En este caso ya vemos al desarrollo rural como un espacio concebido de una manera multifuncional, capaz de generar ingresos y empleos, que protege el medio ambiente, la naturaleza y el paisaje, y que favorece la gestión equilibrada de un territorio. ¿Creen ustedes ahora que pueden incursionar en esta parte del desarrollo rural? ¿Podríamos o no podríamos estar como biólogos trabajando en esta parte? La que sigue, por favor. Y bueno, viene algo que ustedes mejor que yo se lo saben, algo que siempre hemos hablado aquí, que es el desarrollo rural sustentable, que tiene que ver con el bienestar social de la población y las actividades económicas del territorio, y que además debe de ser sustentable en lo económico, político, social y cultural, y esencialmente en lo biológico y lo ambiental. Sí me gustaría que en esta parte en donde dice debe ser sustentable pusieran mucha atención, porque algo que yo creo que llevamos como ventaja con otras profesiones es que no nos reducimos a ver las cuestiones solo en el punto biológico, sino que buscamos, gracias a la ecología, buscamos la interacción de todos estos aspectos. Y eso mismo nos permite tener una amplia visión que nos permite incursionar en cualquier área de trabajo. La que sigue, por favor. Bueno, y a continuación yo les voy a presentar un poco de lo que he estado haciendo a partir de que egresé de la carrera, y lo quise poner de esa manera como la experiencia profesional de lo ideal a lo real, considerando lo ideal, lo que yo les platicaba de esa práctica profesional, que también la desarrollé en algún tiempo, pero también lo real que me ha permitido pues salir adelante y conocer mucho más de esto. La que sigue, por favor.
En cuestiones de la perspectiva universitaria, que es lo ideal, un tiempo estuve dando clases, 2 años en la Universidad Iberoamericana, en la carrera de Comercio Exterior, y ahorita le platicaba precisamente a Mari que muchos de los alumnos, era una materia obligatoria para empezar, y muchos de los alumnos se preguntaban el qué tenía que hacer, se llamaba la materia ecología, se llamaba en la carrera de Comercio Exterior, y muchos decían qué tiene que ver la ecología con lo que nosotros, como gente que se va a encargar del comercio internacional, con la ecología, ¿no? Era un gran problema que los alumnos asistieran a clases o incluso se inscribieran a la materia porque no le veían ninguna relación. Cuando a mí me la propusieron igual, no encontraba la relación que tenía que ver esta materia, pero si nos damos cuenta, hay que enfocarla simplemente a lo que ellos estaban haciendo. Entonces yo siempre traté de enfocarles la materia en estos 5 aspectos que les decía. Sí veíamos lo biológico, pero a partir de lo biológico también veíamos lo cultural, lo económico, lo social y lo político. Ver la carrera de Comercio Exterior no solo como voy a ir a trabajar, la mayoría de ellos querían trabajar en aduanas, y en aduanas sabemos que pasa cualquier tipo de producto, en lo que hay que estar viendo si son animales silvestres, si son plantas silvestres, incluso si es cualquier producto agrícola que se esté metiendo ahí, ver todas las características para que pasen o no pasen. Después estuve un poco en el Instituto Politécnico Nacional realizando un proyecto de investigación que se llamó Reintroducción de la grana cochinilla, que tenía que ver, ya tenía un enlace con lo que era el desarrollo rural. Era la introducción de este animalito de este insecto, que fue muy importante en tiempos de la colonia, en donde Puebla y Tlaxcala fueron muy importantes en la producción de este insecto, que se llegó a llamar el oro rojo, que se perdió totalmente la producción en Puebla y solo el estado de Oaxaca lo estaba produciendo. Se utiliza para hacer colorantes naturales, es el mejor colorante que hay ahorita de manera natural. Tenía que ver la reintroducción para que artesanos del estado de Tlaxcala lo pudieran utilizar en la industria del textil, ¿sí? Y bueno, el otro trabajo que realicé fue cuando estuve en la maestría en el Colegio de Posgraduados junto con la Fundación Produce, en donde igual, ¿no? El Colegio de Posgraduados es una institución que se dedica a formar gente en cuestiones agrícolas, y que cuando yo entré a estudiar con ellos maíz, mi profesor me dijo, es que ¿qué vas a hacer tú como bióloga a estudiar maíz, no? Le vas a estudiar el gen, le vas a estudiar el modo de crecimiento. Yo dije, no le voy a hacer eso. Eso ya lo tienen muy estudiado los ingenieros agrónomos. Yo lo que voy a estudiar, y para lo que creo que sí estoy preparada, es para conocer los usos y el manejo tradicional que se le dé a ese maíz en algunas comunidades, porque de ello va a depender el tipo de maíces que se estén sembrando en estas comunidades. Y fue ahí donde empezó el proyecto. Es un proyecto ahorita que aunque yo ya no estoy, pero ellos han seguido con este tipo de estudios porque se encontró que sí, que mucho tenía que ver la selección, que tanto el hombre, pero en mayor cantidad las mujeres estuvieran haciendo de estos maíces criollos, y que estaba muy relacionado con la alimentación, cosa que a los ingenieros agrónomos a lo mejor no se les hubiera ocurrido, o por el tipo de formación que ellos tienen, les era más difícil entender este tipo de relación. La que sigue, por favor. Y bueno, a continuación les voy a platicar un poco del trabajo que realizamos ya como actividad emergente, o que he estado realizando como actividad emergente, pero no por eso considerarla como una actividad menor, ¿sí?, sino una actividad que nos permite también de alguna manera desarrollarnos muy bien por el tipo de formación que nosotros llevamos en la universidad, y que es el de vinculación. He estado trabajando en el Sistema Estatal de Extensionismo Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural aquí en el estado. Empecé como técnico operativo de campo, les voy a platicar un poquito de eso. Después fui coordinadora regional, después regresé a ser técnico de campo, y ahora me estoy desarrollando como coordinadora del programa estatal. La que sigue, por favor.
¿Cuáles son las actividades del técnico operativo? Mucha gente dice, lo han mencionado bastante, ¿no? Cómo alguien con licenciatura va a estar desarrollando actividades de técnico, cómo alguien de maestría puede desarrollar actividades de técnico. Incluso tenemos en el sistema estatal compañeros que tienen doctorados y están desarrollando actividades ahí, que no por eso dejan de tener su doctorado, ¿no? Entonces, las actividades que desarrollamos, la primordial es el desarrollo de capacidades y habilidades de los productores del campo, o de los pobladores, yo diría, más que de los productores, de los pobladores, la elaboración de proyectos, la gestión de recursos ante dependencias, la puesta en marcha de proyectos, el seguimiento y la evaluación, la gira de intercambio y el intercambio de experiencias. En esta parte del desarrollo de capacidades y habilidades de los productores ha sido el área en donde yo más satisfacción he tenido, porque me ha permitido a mí de alguna manera aprender al mismo tiempo que ellos aprenden. Cuando yo entré a realizar este trabajo, me acuerdo que estábamos más o menos haciendo en un auditorio, había médicos veterinarios, había ingenieros agrónomos. Entonces el ingeniero agrónomo decía, pues yo voy a trabajar con plantas porque es el área de trabajo en la que me desarrollo, ¿no? Tendríamos que hacer un proyecto de producción de alimentos en una comunidad. Y ellos decían, yo me voy a desarrollar solo en las cuestiones de las plantas. Los médicos veterinarios decían, pues yo me voy a producir gallinas, cerdos y a ver qué más, porque es lo que yo sé hacer. Y entre broma y broma yo le dije, pues yo me voy a poner a producir perritos de la pradera o rinocerontes porque fue lo que yo hice en la universidad y es lo único que yo sé hacer. Pero eso a mí me dio una ventaja muy grande, el no cuadrarme con solo lo que había aprendido, porque no iba a producir perritos de pradera ni iba a poder producir rinocerontes. Y tampoco iba a ser solo cuestiones de plantas porque era lo que a mí me habían enseñado, la cuestión de plantas era más bien flora silvestre, no sabía producir nada, pero sí me dio la oportunidad de abrirme un camino mucho más amplio porque fui interrelacionando con ellos los conocimientos que ellos tenían y aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos. Entonces me permitió hacer un trabajo mucho más rico y además conocer y desarrollarme de mejor forma. Aquí la ventaja es que tenía la formación de la escuela, en donde no siempre me enseñaron a ver solo la cuestión, aun cuando estábamos en ese entonces igual separados en el área experimental. Yo estoy viendo allá a mi maestra, a la esposa de mi maestro que me dio mastozoología. Me acuerdo que cuando yo entré a ya está mi maestro también, que me decían, ¿qué estás haciendo tú aquí en mastozoología? Que para algo me ha de servir en esta vida, ¿no? Entonces no tenemos esa ventaja como biólogos, que no nos cuadran tanto en la información, en la que sí nos permiten ver arriba de lo que tenemos ahorita para poder tener actividades en el futuro. La que sigue, por favor. Y bueno, tiene que ver con algo que en lo personal a mí me da mucha satisfacción, que les decía, que es el desarrollo de capacidades en los productores. Mucha de la gente que trabaja en la Secretaría nos vemos, les digo yo, como embajadores, como gente que baja un recurso. Pero también cuando estamos con los grupos, yo últimamente les he dicho a los compañeros y a la gente que recibe ese recurso, los fierros pueden llegar en cualquier momento. Y refiriéndome a fierros, es a la infraestructura que se les pueda dar. Pero lo que tú aprendas el día de hoy, eso te va a durar para siempre. El conocimiento no se compra. Podemos tener grupo de 10 o 20 personas y con 5 que hayan desarrollado la capacidad de producir, de elaborar, de transformar, es suficiente. Es algo en lo que yo sé que la gente se va a acordar de mí. A comparación de que si yo le llevo unos fierros, a lo mejor se acuerda de ese año en el que tuvo los fierros. Si salieron bien, se va a acordar bien de mí. Si la estructura que se le compró o que acordamos comprar salió mal, se va a acordar más de mi mamá que de mí, ¿sí? Entonces, el desarrollo de capacidades es algo que deja muchas satisfacciones porque podemos transmitir los conocimientos
a la gente y podemos hacer que ellos los aprendan, pero no solo de aprender como loritos, sino que tengan la capacidad de resolver problemas en un momento dado. La que sigue, por favor. Y esta es una de las experiencias que yo les platicaba cuando mis compañeros médicos o agrónomos dijeron cada quien vamos a hacer esto. Al principio estuve trabajando en un municipio que está muy cerca de Atlisco, que se llama Xixiguacán. La que sigue, por favor. Y bueno, tenía que ver con la producción de alimentos. En otro artículo que también leía, decía que uno de los problemas que veían más grandes los biólogos o que se tenía que atender en estos momentos era la producción de alimentos, pero de manera sana, de manera inocua, que tendría que ver con la sanidad, pero no la sanidad vegetal, sino la producción sana de estos alimentos. Y la otra era la cuestión de la contaminación. Y en este momento, algo que en todos los países está de moda es la producción de alimentos de manera sustentable, le llaman, no me acuerdo el otro término que se está utilizando. En este caso, en el estado de Puebla, desde el 2006 se implementó un proyecto de seguridad alimentaria que tiene que ver con la producción de alimentos, no con el que se les lleve a esta gente los alimentos ya, sino que ellos aprendan a producir sus alimentos. Y pues para eso, la mayoría de los compañeros lo veíamos de una manera muy corta, ¿no? De decir, bueno, yo voy y les enseño a producir, o yo voy y les enseño a criar. Pero lo teníamos que ver y fue algo que a mí me facilitó mucho el trabajo de una manera más general, preguntándonos desde el principio de qué vive la gente. ¿De qué vive la gente? Puede ser en una comunidad, puede ser en un municipio, puede ser en una ciudad. Si va a estar no solo tiene que ver con la cuestión de lo que produzcan, ¿sí? Tanto por la parte agrícola o de la manera pecuaria, sino que tiene que ver con toda la generación de cuestiones que estén sucediendo al interior de la comunidad. Tiene que ver, sí, como dice ahí, con la parte agrícola, la pecuaria, la forestal, la parte de acuacultura, pero también tiene que ver con la venta de fuerza de trabajo, con las remesas, con el empleo, con la educación, porque la seguridad alimentaria no solo está dada en que ellos lo produzcan, sino que ellos tengan todos esos alimentos de una manera sana. La que sigue, por favor. Y bueno, veíamos entonces en esa comunidad una problemática que quizás para la gente de la comunidad no era problema, porque decíamos ahí, ellos tienen generación de empleos que a la vez les da dinero, o tienen dinero de alguna manera, pero no, la mayoría de los alimentos los compraban en la ciudad de Atlisco, y ustedes saben que la región de Atlisco es regada con aguas negras, muchos de esos lugares. Entonces teníamos el problema en la que no se producían hortalizas ni frutas, todo hay que comprarlo, todo. La otra es que faltaba capacitación para la producción de estas hortalizas y estas frutas, no había organización y por último, bueno, que los animales de traspatios estaban comiendo lo poco que podíamos estar sembrando. La que sigue, por favor. Y así es como surgió el proyecto de producción de alimentos mediante la tecnificación de traspatio. La que sigue, por favor. Este proyecto, si se dan cuenta, al principio decía de las actividades de vinculación. En mi caso yo era pagado por la Secretaría de Desarrollo Rural, pero había que hacer la vinculación con otras instituciones para que pudiésemos obtener recursos económicos para comprar lo que nos faltara, lo que nos hiciera falta. Entonces, bueno, el PESA significa Programa Estatal de Seguridad Alimentaria, y se empezaron a hacer acuerdos con la FAO en ese entonces, que es la organización que está dando mucho apoyos para las cuestiones de seguridad alimentaria. El programa en ese entonces se llamaba PRODESCA, que es Programa de Desarrollo de Capacidades. El PESA estatal, que el Estado también estaba dando una parte de aportación económica. Y bueno, tenía que ver simplemente con el asegurar la alimentación de las personas en municipios de alta y muy alta marginación. Y trabajábamos principalmente con mujeres. La que sigue, por favor.
¿Cuáles eran los objetivos? Mejorar la producción de los alimentos, diversificar esta producción, porque había gente que los producía, pero todo el tiempo o comía jitomate, bueno, lo de siempre que nos pedían era jitomate, chile y cebolla, pero no vivimos solo de jitomate, chile y cebolla, sino hay otros productos que estábamos necesitando para la alimentación. Tenían animales, pero todos los tenían sueltos, muchas veces se comían las plantas, o muchas veces no recogían ellas el producto de estos animales. Y la más importante era contribuir en al menos unas cuantas personas en la adopción de este nuevo sistema. La que sigue, por favor. Y bueno, teníamos ahí las alternativas, que no fueron alternativas que nosotros llegamos y propusimos, sino fueron alternativas que mediante el desarrollo de capacidades se estuvo viendo con las señoras que participaban en los grupos, que sí tenían que mejorar la producción de sus alimentos y ordenar los traspatios. En todas las casas hay un espacio que nos va a servir para producir algo. La diversificación de los alimentos en al menos 8 hortalizas, la construcción de los corrales y el hacer que el manejo del huerto fuera fácil. Algo con lo que yo me encontré en las comunidades es que estamos muy acostumbrados a que siempre nos den, pero si nos dicen que vamos a tener que asistir a una capacitación o que vamos a tener que hacer nosotros, ya no nos gusta. Y me acuerdo mucho de un grupo en el que eran cerca de 30 señoras las que se inscribieron, y cuando supieron que semana tras semana tenían que acudir a capacitación, quedaron 13. Y de esas 13, ninguna quería hacer actividades, ¿no? Entonces yo les decía, yo puedo tener remedio para todo. Si ustedes me dicen cómo se siembra, les puedo decir cómo se siembra. Si ustedes me dicen cómo se cría, les puedo decir cómo se cría. Pero para lo único que yo no tengo solución es para la flojera que ustedes tienen, ¿sí? Entonces se quedaron calladas las señoras y me paré y les dije, creo que sí tengo solución. Mi mamá, en la escuela y mi mamá me enseñaron que el chichicascle es muy bueno para quitar la flojera en las personas. Y se pusieron a trabajar en ese momento. Entonces ellas no querían trabajar porque decían que aparte de su trabajo que ya de por sí realizaban como mujeres en la casa, el tener que producir los alimentos era un trabajo extra, entonces que les iba a quitar mucho tiempo. Entonces ahí sí teníamos nosotros como profesionistas de presentarles una alternativa en la que este trabajo que estaban realizando ahora extra no les quitara el tiempo para ver la telenovela, no les quitara el tiempo para ir a comadrear, sino les diera tiempo de calidad con sus familias, y fue lo que sucedió a final de cuentas. Y bueno, la parte más importante para nosotros en ese momento, que era también la adopción de este sistema, que no nada más las 10, las 8 o las 13 personas que participaban con nosotros, sino que más personas en la comunidad estuvieran adoptando estos sistemas. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es una gráfica que a mí me gusta mucho porque permite integrar muchas cosas que quizás en otras profesiones no las veíamos, ¿no? Esto es un sistema, y llevan mucha teoría de sistemas aquí en biología, que nos permite ver cómo está integrado el sistema, pero esto mismo puede ser para una comunidad, puede ser para un hato de ganado, puede ser para cualquier cosa. De esta manera puede estar ejemplificado. El trabajo en un traspatio es meramente, o era meramente de mujeres, niños y ancianos. No había un manejo de los animales y de las plantas. La alimentación para el ganado, hubiera o no hubiera, se produjera o no se produjera en la comunidad, era sorgo y maíz siempre, y se utilizaban muchos fertilizantes químicos. Teníamos ahí algunos cuantos componentes. En el caso de los árboles frutales, la mayoría de ellos eran árboles muy viejos, sin ningún manejo sanitario. Y bueno, todo esto es lo que salía, al final de cuentas ellos no obtenían ningún recurso, todo se tenía que volver a comprar. Hubiese o no hubiese apoyo por parte del Estado, siempre se tenía que estar comprando, ¿sí? No estaba funcionando como un sistema que estuviera regresando. La que sigue, por favor.
Y es aquí la parte importante en donde yo les digo del desarrollo de capacidades con ellas. En la parte del componente agrícola, hubo un subsistema que se llamó producción de hortalizas orgánicas. Mucha de esta información está en libros, hay que seguir estudiando siempre. Hay que aprender y hay que tener la capacidad de aprender de los demás. Nosotros aquí no producíamos hortalizas con ningún fertilizante. A mí me sirvió mucho una materia que tomé que se llamaba etnoecología, en la que aprendías todas aquellas técnicas o ecotecnias ahora de gente que ya la había estado utilizando. Todo era de manera orgánica, abonos orgánicos, que ellos aprendían a producir de una manera muy fácil porque todo el recurso lo tienen ahí. La cuestión de los semilleros también todo era muy orgánico. Ellos me platicaban que para desinfectar su tierra se llevaban hasta 2 días. Nosotros simplemente lo hacíamos con agua caliente y exponiéndolo al sol, sin aplicar ningún químico. La siembra, el manejo de plagas y enfermedades que ven en esta foto de aquí, con trampas de color, con trampas de luz, o emborrachando muchas veces a los caracoles que se nos metían mucho, pero todo eso tiene que ver con cuestiones que nosotros hacemos. A los ingenieros agrónomos se les ocurría, pues que meto el malatión, que meto el no sé qué y el no sé cuándo, ¿sí? Pero nosotros no lo pensamos de esa manera porque llevamos otra formación y vamos buscando que sea algo permanente con ellos. La que sigue, por favor, que es en la parte del manejo de una huerta frutícola. Igual, ¿no? Había partes que sí, definitivamente yo nunca iba a conocer o poder hacer en sus momentos. Ya con el tiempo fui agarrando experiencia, que fue, a mí algo que me costó mucho fue la poda y el injerto en árboles frutales. Pero algo que también me permitió mucho fue que tenía compañeros de diferentes profesiones que cuando yo no podía, hacíamos intercambios. Lo poco que yo sabía se los enseñaba a ellos y ellos me ayudaban a dar las capacitaciones, como en este caso el de podas de árboles frutales. Estaba en una comunidad en donde no había agua, era muy difícil, entonces ideamos ahí un sistemita de riego. El normal se llama riego por goteo, este se llama riego por botella, porque enterrábamos botellas de Coca-Cola que nos duraban hasta una semana regándonos al árbol en una comunidad en donde no hay agua, definitivamente, ¿no? Entonces, es la capacidad de ingenio que podemos tener para solucionar los problemas. La que sigue, por favor. En el manejo del componente pecuario tenía que ver desde la construcción de corrales, la aplicación de vitaminas o de medicamentos. Algo que también me costó mucho trabajo fue inyectar. Yo no puedo ver una jeringa porque me ando desmayando, pero es parte de la confianza que uno debe de tomar. El día que estábamos aplicando la inyección, me acuerdo muy bien que me dieron un guajolote, el más grande, para que lo inyectara. Lo primero que hice fue revisar mi bolsa y era para ver si llevaba dinero para poder pagar el guajolote si era que se moría en ese momento, ¿no? Entonces tenemos que tomar todas estas cuestiones que a lo mejor en la escuela no nos las enseñan. Es cuestión de mucha confianza, de mucha seguridad en lo que estemos haciendo. Y algo, la que sigue, por favor, algo que sí tiene que ver con mucho de lo que hacemos aquí es la conservación de los recursos naturales, que en la mayoría de los trabajos en ese año no se hizo, que fue, yo le llamé componente complementario, que tenía que ver no solo con la producción de alimentos, sino también con el desarrollo de las personas y el bienestar de ellas. En la mayoría de las comunidades teníamos mucho desperdicio, mucha basura en este entonces, que ellos decían, pues es basura y no sabemos qué hacerle, ¿no? Se empezaron a hacer compostas y lombricompostas, que en estos momentos hay comunidades que los están vendiendo. Empezamos a hacer cuestiones de ecotecnia, captación de agua, construcción de estufas Lorena, cisternas de ferrocemento, cuestiones que a lo mejor tenían que ver un poco más con lo que a mí me habían enseñado en la escuela. La que sigue, por favor. Y bueno, al final del trabajo logramos esto, que ya no era un trabajo, como antes se los decía, solo de mujeres, niños y ancianos, sino que se volvió un trabajo familiar. Trabajaba la familia completa porque eran por tiempos bien definidos.
a la señora ya no le interesaba tanto así perderse la novela en ese momento, porque sabía que ahí podía compartir muchas experiencias con sus hijos. Y entonces sí pasa esto que dice la literatura o que nos dice la teoría, en la que los traspatios deben de ser espacios de intercambio de experiencias y en donde se produzca la alimentación. Antes no lo teníamos y para mí era muy difícil porque decía, la teoría no me está embonando con la realidad. Lo que a mí me enseñaron en la universidad no es la verdadera realidad, pero una vez que se les apoya un poquito con capacitación y demás, logramos ver que sí parte de esa teoría se puede estar cumpliendo de alguna manera. La que sigue, por favor. Y bueno, entre los logros más importantes yo les podría por ahí decir que se tecnificaron X número de traspatios, se dieron X número de tinacos o de microtúneles, pero creo que la parte más importante está en que con las personas se logró la planificación y la gestión, se recuperó la autoestima de estas personas, de mujeres principalmente, participaban ya en diversos eventos, ahora son mujeres que salen a gestionar ellas sus proyectos, que salen, piden y exigen porque saben que van a tener que trabajar y que tienen que cumplir. Y bueno, está la otra cuestión de traspatios tecnificados en donde se producen alimentos. La que sigue, por favor. La otra actividad que desarrollamos como técnicos es la gestión de recursos. Yo les decía hace rato, no hay que vernos tanto como embajadores, pero hay momentos que si nos ponemos a ver en cuestión de dinero, es una de las actividades que sí nos deja económicamente. La que sigue, por favor. En este caso fue la construcción de una comunidad plástica de media hectárea en la que yo siempre les digo que no produzco jitomate porque cosecho puro chile, a mí no se me da nada para producir jitomate, pero aquí había una oportunidad muy grande, estaba el terreno, estaba la decisión de los productores de producir, entonces en lugar de tener un problema yo vi una oportunidad con ellos. La que sigue, por favor. Y bueno, la oportunidad estaba en poder desarrollar alternativas de trabajo para los socios, todavía no era una sociedad en ese entonces, en donde pudieran aprovechar sus recursos, su experiencia, pero que además no tuvieran que salir de su área, de su comunidad, porque la mayoría de la gente en esa comunidad emigraba. La que sigue, por favor. Y esta diapositiva yo la quise dejar porque fue la metodología de trabajo que utilizamos para el trabajo en campo. Si ustedes lo observan bien, si es que se alcanza a ver, tiene que ver mucho con el método científico, con lo que nos enseñan aquí en la escuela, ¿sí? A lo mejor la parte en donde dice conformación de grupos y diagnóstico, ustedes dirán, eso no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí en un proyecto de tesis, pero sí tiene que ver con ver una problemática. Y para reconocer una problemática tenemos que hacer un diagnóstico, diagnosticar qué es lo que tenemos. Ya va a depender de ese diagnóstico si lo volvemos problema o lo volvemos alternativa de solución, ¿sí? Y tiene que ver con esto que les decía, con el ver si lo volvemos alternativa de solución, qué es lo que proponemos. Y es normalmente lo que nosotros hacemos en los problemas de investigación, ¿no? Tenemos un problema, ya sea que nos los den, que nos los creamos o nos lo inventemos nosotros, pero tenemos ahí un problema que tenemos que solucionar nosotros y entonces creamos nuestra hipótesis, ¿no? De que puede o no puede pasar en algún momento. Es lo mismo lo que realizamos en campo, ¿sí? Por eso fue que en este caso yo la dejé. Mi trabajo fue solo en la elaboración del proyecto y en la gestión del recurso para después ver cuestiones de organización, porque cuestiones de producción y comercialización yo no podía ver, no estaba preparada en ese momento para estar viendo producción de jitomate. La que sigue, por favor. Les decía, en este caso no había un problema, había una oportunidad que teníamos que aprovechar tanto para los productores como para mí. Había todo el tipo de condiciones que ustedes pueden ver ahí, que era el momento oportuno. Si yo hubiese sido otro tipo de persona,
De hecho, a mí no me enseñaron a elaborar proyectos, mucho menos me enseñaron a cobrarlos, que es otra de las cosas que nos cuesta mucho, ¿no? Como biólogos no sabemos cómo cobrar por nuestros servicios, pero estaba la oportunidad. Si no la hacía yo, cualquier otro, administradores, cualquier otra profesión, la iba a ejecutar. La que sigue, por favor. Igual teníamos que gestionar ante diferentes instituciones, una de ellas fue el municipio, la Secretaría de Desarrollo Rural, que era la que pagaba en ese momento o pagó en ese momento mis servicios, el municipio pagó la elaboración del proyecto. Zagarpa nos dio, buscamos por parte de Zagarpa en el programa que hoy se llama Activos Productivos, poner la parte para la construcción y claro, convencer a los, no era tanto convencer, sino que tomaran mucho en cuenta a los productores que iban a tener que poner su aportación económica. Ellos estaban convencidos de que la producción de jitomate los iba a llevar a generar empleos. La que sigue, por favor. ¿Sí? Y bueno, estos fueron los logros en ese momento. Se formó la sociedad denominada Invernaderos de San José Atzihuacán. Empezó con 30 socios, ahora tiene, me parece que 80, entre 80 y 100 socios. Se construyeron 2 naves de producción de 3,000 metros, están por construir otras 2 naves de 3,000 metros y un centro de acopio. No les gustaba, como siempre, la capacitación, la veían como una pérdida de tiempo, pero al empezar a ir a mesas de comercialización, que era mi trabajo convencerlos de que fueran a esas mesas de comercialización, se dieron cuenta que para producir mejor y a bajo costo tenían que estar capacitados. Entonces ellos solitos empezaron a buscar sus giras de intercambio, primero para ver qué comunidades cercanas a ellos producían, cómo lo hacían, y después ahorita lo están viendo mucho en estas giras de intercambio para ver quiénes son sus proveedores, porque ellos ya tienen un mercado y ahora necesitan acaparar mucha de esta producción, ¿no? Entonces, ahí está otra de las cosas que igual podemos hacer. La que sigue, por favor. Más adelante me desempeñé como coordinadora regional. La secretaría está dividida en 23 delegaciones en el estado. A mí me tocaban 2 regiones, una la de Tehuixingo, que comprende 11 municipios, y la de Huehuetlán el Chico, que comprende 7 municipios. Las 2, una pegada al estado de Morelos y otra pegada al estado de Guerrero. La que sigue, por favor. Esto es muy metido en la Mixteca. A muchos de ustedes los han de haber ya llevado a recorridos por la Mixteca. Cuando hablamos de trabajar, que a dónde nos va a tocar trabajar, la mayoría de la gente quiere Sierra Norte. Y para mí siempre había sido algo que estaba ahí presente el trabajar en la Mixteca, porque yo decía, en la Sierra Norte tienen todas las condiciones para estar produciendo, tienen agua, tienen buen clima y demás, pero ¿qué hace la gente metida en la Mixteca cuando no hay nada? ¿No? Tenemos pueblos muy bien organizados, porque tenemos puros órganos que nos producen pitayas, pero de ahí en fuera no tenemos otras cosas, ¿no? Estas son las características, son municipios de alta y muy alta marginación, son municipios en donde viven puras mujeres. Ahora el mayor número de gente son ancianos, ya ni mujeres ni niños hay ahí. Se vive de remesas, entonces hasta llegar como embajador es bien difícil. Porque si un programa me apoya con 100,000 pesos, resulta ser que 100,000 pesos les mandan del extranjero en una semana si se lo proponen, ¿no? Entonces no te aceptan apoyos de 15,000 o 20,000 pesos. Ellos quieren apoyos mucho más grandes en donde no les toque poner ningún tipo de aportación económica. Es árido todo el tiempo. Ahorita está bien bonita la Mixteca porque está verde por el agua, pero la mayoría de los meses del año es muy seca. Y bueno, no hay fuentes de agua. La que sigue, por favor. Las actividades que ahí me tocó desempeñar ya no tenían una vinculación directa con la gente como cuando estaba con técnicos, sino ahora mi trabajo era coordinar y acompañar a los técnicos que estaban en campo. Cada delegación tiene asignado un número de técnicos y el trabajo del coordinador es ese, coordinar las actividades en los ejes estratégicos que tiene la Secretaría. Ya platicamos mucho del eje de seguridad alimentaria,
El de fortalecimiento a cadenas, que también ese no se lo dejaría 100% a los ingenieros agrónomos, también nos podemos desempeñar muy bien ahí, pero en una parte muy importante que está impulsando la Secretaría, que es el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Y ahí sí, no hay quien nos gane. Ahí está nuestro amplio, un amplio campo de trabajo para nosotros. Por desgracia, no hay muchos biólogos que se acerquen a la Secretaría o que las vean, cualquier tipo de Secretaría, no solo estoy hablando de la de Desarrollo Rural, que la vean como una alternativa de trabajo, y es ahí ahorita a donde necesitamos a mucha gente. No tenemos gente que esté viendo las cuestiones de manejo, que es algo muy importante. Tenemos gente que está viendo las cuestiones de aprovechamiento, pero sí nos falta mucho el manejo. La que sigue, por favor. La otra actividad que realizaba ahí era la de vincular las organizaciones locales con las instituciones del Estado. Tenía reuniones con delegaciones de diferentes secretarías, que también me permitió conocer mucho. Y bueno, de esa manera, o con organizaciones locales que muchas veces no sabemos que existen y nos permiten generar el desarrollo. La que sigue, por favor. Y bueno, una que estaba directamente a la actividad que yo desarrollaba, que era el ser el enlace directo del área de servicios y apoyos técnicos con los técnicos de la delegación. Era la encargada de que si algún técnico necesita una capacitación especializada, bueno, yo tenía que venir a la Secretaría a tramitar todo este tipo de servicios para el técnico o para el grupo. La que sigue, por favor. Y bueno, entre las actividades que jamás pensé que yo haría, en esta región que les hablo de Tehuixingo, se encuentran las salinas más importantes del estado. Cuando a mí me hablaron, cuando a mí me platicó el técnico que estaba en esas comunidades, que tenía un problema muy fuerte con los salineros, el kilo de sal se vendía entre 60 centavos y $1, y que no podían hacer nada, ¿no? Que querían un apoyo de la Secretaría. Un año atrás se les había dado como excavadoras para seguir quebrando piedras para que pudiera estar saliendo la sal, y era lo único que se podía hacer, pero había que darles una solución a estas personas, había que encontrar junto con ellos una solución. Entonces, es un proyecto que a mí me llamó mucho la atención. No lo logramos terminar, se sigue haciendo ahora con el coordinador que se encuentra allá, que fue el de la dignificación de las salinas en el municipio. Lo primero que hicimos pues fue hacer recorridos de campo con ellos para conocer cuáles eran estos espacios, cómo estaban las salinas, dónde estaban los pozos de extracción, reuniones con ellos para convocarlos y decirles que a lo mejor no necesitaban ningún material acá, sino necesitaban cuestiones de organización que los llevara a mejorar su precio de venta. Y para ello lo que tuvimos que hacer fueron foros con salineros no solo de la región, sino con gente de Zapotitlán de las Salinas en Tehuacán, que ya había empezado a transformar, y encontramos que la salina que se produce en esta parte de la Mixteca tiene una alta calidad proteica para los animales, además de que hace que muchos de los animales entren en celo mucho más rápido. Y empezamos entonces, sin haber hecho otra cosa, se empezó a empacar la sal, donde se hizo una descripción de lo que tenía y las facultades que tenía. Se aumentó el precio de 60 centavos a $5 en algunos casos. No lo compraban aquí en Puebla porque nunca logramos hacer una completa interacción con los de Zapotitlán. Entonces los de Zapotitlán seguían vendiendo más bajos que nosotros, pero la ventaja que teníamos al estar pegados a Guerrero y Morelos era que gente de esas comunidades estaba reconociendo y estaba probando que sí tuviera esas calidades la sal para sus animales, y ahorita ellos venden ya empaquetados. Quizás no tuvo que ver mucho con la cuestión de la biología, pero sí tuvo que ver con la capacidad que como biólogos tenemos para estar viendo muchas cosas. La gente que atendía este municipio era un ingeniero químico, que para mi parecer tenía él que haber dado esa solución, ¿no?
pero estaba muy reducido en que, como no tenía que ver con cuestiones agrícolas o pecuarias, él no la podía resolver. Solo fueron esas actividades que les digo, reunirnos con ellos, platicar, ver cómo les había funcionado a sus animales y hacer foros en donde más gente de la comunidad o de otros municipios nos platicara que estaba sucediendo eso. La que sigue, por favor. Y en otra de las actividades que yo creo que a la mayoría de ustedes les gustaría trabajar, que tiene que ver con las cuestiones de ecoturismo, y que también nos estamos desviando muchísimo. Queremos ver solo cuestiones de ecoturismo, como paseos, como ir a ver la plantita X o el animalito tal, ¿no? Pero sigo insistiendo mucho en la capacidad que tenemos para ver las cosas de manera más amplia, ¿sí? No nada más proponer cuestiones de turismo o ecoturismo rural, sino enlazarlo con las cuestiones de turismo cultural, que también ahí nos podemos desempeñar muy fácilmente. Yo creo que los biólogos tenemos como el don del acercamiento con la gente. Eso nos permite bastante poder desempeñarnos de una mejor manera. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora en la coordinación estatal es un trabajo más administrativo, que cuando a mí me lo propusieron, yo siempre dije que no. Yo dije, estar en oficinas jamás, no lo voy a hacer. Pero cuando estaba en campo sí era muy buena allá atrás criticando el por qué no se hacían cosas que tuvieran que ver con mi profesión, ¿sí? Entonces cuando me lo propusieron dije, pues vamos a ver qué tan bueno es y cuánto puedes proponer desde un lugar en donde ya tienes tomas de decisiones en un aspecto más amplio, ¿no? En este caso, mi vinculación ya no es directamente con los productores del campo, ya no es directamente con todos los técnicos, sino la vinculación es con los encargados, los coordinadores de servicios y apoyos técnicos en las 23 delegaciones del Estado. Lo que estamos tratando de hacer es acercar tanto los servicios para los técnicos como los servicios para los productores por medio de estas 23 delegaciones. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está una serie de actividades que es las que desarrollamos, que es coordinar y acompañar a los coordinadores regionales en las actividades que realizan. Cuando ellos creen que no pueden con esa actividad, vamos, los acompañamos, y no nada más de que te vaya bien, sino de tratar de organizar las ideas que ellos tienen, porque las soluciones están en esas comunidades, en esas delegaciones. Planeamos también eventos de desarrollo de capacidades para los técnicos, para los delegados, para que entonces sí se pueda empezar a dar una planeación desde las comunidades, no desde un escritorio, porque desde ahí no funcionan. Nos vinculamos con diferentes áreas de la Secretaría o con otras dependencias, tenemos mucha vinculación con institutos de investigación, con escuelas, tanto de ingeniería como de medicina veterinaria. Le platicaba aquí al doctor que igual podría ser con la escuela de biología. Tenemos cuestiones de servicio social, de estancias, porque muchas veces estamos aquí en Puebla y queremos realizarlo aquí en Puebla, ¿sí? Pero con estas 23 delegaciones tenemos la oportunidad de que a lo mejor si un muchacho viene desde la Sierra Norte a estudiar acá, pueda realizar su estancia en alguna de esas delegaciones y con un acercamiento a la realidad, con lo que podría estar desarrollando. Y bueno, la otra es mucho más administrativa, la designación de técnicos. Nos toca emitir cada año una convocatoria, aplicar un examen y decidir qué técnicos, según sus capacidades, van a ir a tal delegación. En este año yo le platicaba al maestro Hugo que el hecho de estar ahí me permite de alguna manera ver algo que yo les decía, la parte que no estamos atacando porque no sabemos es el eje de conservación de recursos naturales. Entonces yo le decía al maestro Hugo, por lo menos necesitamos un biólogo en cada delegación, son 23 delegaciones. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es ya a manera de reflexión final, con lo que ustedes se pueden quedar. Existen otros nichos de trabajo más allá de la docencia o la investigación, que por nuestra formación, no todas las disciplinas se les da, podemos estar aprovechando.
Y en consecuencia viene que la biología tiene que ver con la vida misma de la humanidad. Todo lo que hagamos va a repercutir en nuestra sociedad y en nuestra humanidad. De nosotros dependerá si lo canalizamos para bien. Ayer platicaba con un amigo, me decía, es que no todo es desarrollo. Sí, todo es desarrollo, pero hay desarrollo positivo y desarrollo negativo. De nosotros depende. La profesión no es un sinónimo de un buen trabajo, y eso se los han de haber platicado mucho, pero sí es la oportunidad de tener un buen trabajo, de hacer lo que nos guste. Quizás no fue lo que nosotros pensamos, pero hay que empezar a agarrarle el amor a las cosas que realizamos. El proceso de desarrollo, sea rural, cultural o social, hoy en día no tiene que ver con una sola disciplina. Tiene que ver con muchas disciplinas, pero también tiene que ver con ser transdisciplinario, trascender más allá de las disciplinas. Un cambio de actitud y de aptitud para realizar las actividades nos va a facilitar mucho el proceso. He tenido casos de compañeras que tuvieron la oportunidad de estar con los mejores investigadores del país, pero resulta ser que se terminó el trabajo, que el investigador migró, que el investigador murió, y hay que empezar a realizar estas actividades emergentes, y entonces nos cuesta trabajo. Un día una amiga decía, es que esto no va a cambiar. Dije, no, sí, en el momento en el que cambies tú y veas las cosas de manera diferente, vas a hacer que tu trabajo te guste. Ella estaba trabajando para una agencia que estaba financiando la FAO, que les da cerca de $1.5 millones de pesos para el pago de salarios en un año, y que dejaron de hacerlo porque no estaban acostumbrados a estar en campo, a estar trabajando directamente con la gente. Decía, es que cuando yo trabajaba en el laboratorio tenía esto, y es que cuando yo, y siempre regresaba al cuando yo, pero no se planteó este cambio de actitud y de aptitud para realizar las cuestiones, que eso le hubiese sido mucho más fácil. Y luego, bueno, el trabajo profesional es un proyecto de vida. Cada quien elige qué es lo que hace. Yo, en realidad, le decía hace rato a Mari, yo no hago docencia, pude quedarme en docencia, pero nunca me